Parlamento Centroamericano, Parlacem, su abreviatura. ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Cuánto gastamos? ¿Gastamos en eso? ¿Quiénes lo conforman? ¿Y por qué tenemos tanto miedo de que algunos funcionarios del actual gobierno pasen a formar parte de la mesa del Parlacem dentro de los próximos días? De eso vamos a hablar a continuación. Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos. Les recuerdo que somos ¿Qué ocurre? Y estamos transmitiendo a través de la mejor señal de la televisión nacional, EDN TV. Aquí está todo. Este es un informativo, ¿eh? Aquí hablamos de noticias, algunas que ocurren dentro, otras fuera del territorio nacional. El día de hoy hablamos acerca del Parlacem y le explicamos para qué sirve y por qué razón tenemos tanto miedo de que algunos miembros del actual gobierno ocupen un cargo dentro de este Parlamento en los próximos días. El presidente Juan Orlando Hernández es uno de ellos que llegará a este poder de la región centroamericana por ley, así nomás, por ley tiene que ocupar durante un periodo de tiempo un puesto titular en el Parlamento Centroamericano. Ojo con esto, El temor es porque algunos creen, aquí no se afirma ni nada de eso, porque no tenemos las pruebas y como no tenemos conocimiento de ninguna acusación formal en contra del presidente actual, el señor Juan Orlando Hernández, no podemos hacer señalamientos puntuales, pero algunas personas tienen ese temor de que en caso de que el señor Juan Orlando Hernández tenga algún señalamiento oficial por parte de la justicia nacional o extranjera, si llega al Parlamento Centroamericano, ¿será que esto va a bloquear cualquier intención de justicia? Bueno, ahí se lo dejo. Ese es uno de los temores principales. Pero para comenzar el diálogo, vamos a ver qué tienen para decir los hondureños en relación a este tema. ¿Saben para qué sirve el Parlacem o qué es el Parlacem y por qué razón podría llegar a ocupar un puesto en este grupo el señor Juan Orlando Hernández? Aquí la respuesta. ¿Usted sabe qué es el Parlamento Centroamericano? No, mi amor, no sé nada. No sé nada. Bueno, pues realmente no sé de qué se trata eso. Porque yo lo he escuchado mencionar, pero no sé cuál es la función que ellos representan para el país, cuál es la ayuda que dan o cuál es no el beneficio, el maleficio que dan, no sé. Bueno, el Parlamento Centroamericano es un poder de Estado, ¿verdad? Que representa los diferentes diputados de los países que lo integran, ¿verdad? En este caso, Centroamérica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, ¿verdad? Y ellos también son parte de autoridad, aunque la verdad las cosas que hoy en día, no sé, la verdad las cosas que la población en sí a veces rechaza esos entes porque de repente no tiene, la función que desempeñan no es para beneficiar a un pueblo, sino que de repente derogan dinero del pueblo porque son pagados por los mismos impuestos del pueblo que el pueblo paga. Bueno, el Parlamento Centroamericano es donde se reúnen, ¿verdad? Cada 4 años y permanecen 4 años en cualquiera de las sedes, ya sea en Guatemala, Costa Rica, donde sea. Todos los expresidentes o diputados, lo que sea, con el objeto de ayudar a la integración económica del país y geográficamente, ¿verdad? Es una organización en donde los países tienen diputados que están representando a cada nación, ¿verdad? Y obviamente se ha esperado por mucho tiempo que esa representatividad que tienen cada uno de los diputados que conforman el Parlamento Centroamericano tengan una función destacada en función de beneficio para el país, cosa que hasta hoy muy poco se ha visto de eso. Vea, y todo este tema surge porque hace un par de días atrás, en una entrevista que nadie se esperaba, hay que decirlo, el señor presidente Juan Orlando Hernández habló con un diario europeo, justamente diario El País de España, habló ampliamente con su corresponsal y este le preguntó
A partir de ahora, ¿qué va a hacer, señor presidente? Si ya no va a ser presidente, ¿a qué se va a dedicar? Y él dijo, por ley me toca ocupar un espacio dentro del Parlacén, y de ahí comenzó todo este diálogo que el día de hoy nos reúne y nos lleva a comentarle cada una de las piezas. Justamente el detalle de esta entrevista, el completo de la respuesta y también los temores que existen entre la población, se los detallamos en el siguiente reporte. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en una entrevista concedida al conocido diario El País de España, ha expandido una serie de preguntas que intentan dar claridad a la forma de pensar del actual mandatario sobre su futuro y la posibilidad de enfrentar a la justicia norteamericana. Entre las preguntas del extenso conversatorio, el periodista Jacobo García, corresponsal del prestigioso Rotativo, le consulta a Job a qué se dedicará a partir de ahora. A lo que Juan Orlando Hernández responde: por ley, a cada presidente de Centroamérica le toca formar parte del Parlamento Centroamericano cuando termina su gestión. Eso es lo que está planteado y desde ahí vamos a contribuir a la integración centroamericana. Quiero aprovechar mi presencia aquí para lograr ampliar la unión aduanera con Guatemala, que ha tenido un tremendo impacto en el PIB de Honduras y Guatemala. Hay toda una agenda interesante y productiva que le va a hacer bien a Centroamérica. Una vez que la entrevista se hizo pública, muchos comenzaron a preguntarse si la llegada al Parlacén del actual presidente de Honduras lo eximirá de cualquier cuenta pendiente con la ley. En medios sociales fueron muchos los comentarios, pero estos tweets del periodista Jeff Ernst trajeron claridad al asunto. Ernst comienza el hilo de 16 mensajes con una pregunta. ¿Podría la integración de Juan Orlando Hernández como diputado al Parlacén protegerlo de una posible extradición a los Estados Unidos? Es complicado. Continúa diciendo: ante la ley de los Estados Unidos, la integración al Parlacén no le concede a nadie ninguna inmunidad. Un diputado del Parlacén no es un diplomático acreditado por el Departamento del Estado, aunque tenga un pasaporte diplomático de su país. Miremos el caso del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Él fue arrestado en Florida en 2017 siendo diputado del Parlacén y posteriormente extraditado hacia Panamá para enfrentar cargos de corrupción. Por lo tanto, no hay nada que impida al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de presentar un requerimiento fiscal contra Juan Orlando Hernández una vez que deje la presidencia y solicitar su extradición, dijo el periodista que colabora para cadenas internacionales como Univisión. Finaliza diciendo: en conclusión, no hay ninguna ley o tratado internacional o nacional que impida la posible captura y extradición de Job en Honduras. Sin embargo, la influencia de Job sobre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia podría protegerlo mientras los mandatos de los mismos continúan. Ok, y seguramente usted, al igual que yo, dice, ¿pero qué es el Parlacén? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Será que tenemos que pagar? ¿Quiénes lo conforman? ¿Por qué no nos enteramos de lo que hacen ahí? Bueno, vea, para que encuentre un poco de claridad, le comparto lo siguiente. El Parlamento Centroamericano se instaló el 28 de octubre de 1991, es decir, tiene unos 30 años, con 65 diputados centroamericanos que representan a 13 partidos políticos. Posteriormente se agregan 2 diputados por el estado de Nicaragua, que hacen un total de 67 diputados que representan a 14 partidos. Las atribuciones del Parlacén son, número 1, ponga atención, servir de foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales comunes y de seguridad del área centroamericana. Número 2, impulsar y orientar los procesos de integración y la más amplia cooperación entre los países centroamericanos. ¿Va entendiendo? Bueno, de momento le explico. Lo primero que hacen es, se reúnen para hablar acerca de la situación social, económica, política y de seguridad en la región, tal cual, se reúnen para hablar.
impulsar y orientar los procesos de integración de la más alta cooperación entre los países centroamericanos, básicamente generar actividad diplomática, lobby para que a nivel empresarial y comercial exista algún crecimiento cuestionable. Y número 3, elegir, nombrar o remover según corresponda, de conformidad con el reglamento interno, al funcionario ejecutivo de más alto cargo de los organismos existentes o futuros de la integración centroamericana creados por los estados parte de este tratado. Básicamente a eso se dedican y ese es el fin que persiguen dentro del Parlamento Centroamericano. Si usted me lo pregunta, en papel está bien simple y en la práctica aún más. Y digo aún más porque nosotros vemos que hacen muy poco, o da la sensación de que los miembros del Parlamento Centroamericano hacen muy poco, y es por eso que se ha llegado también a la conversación de que Honduras debería dejar de formar parte del Parlamento Centroamericano, porque muy pocos resultados se encuentran a partir de las gestiones que ahí se hacen. De hecho, no se conoce de manera pública cuáles son las agendas que se manejan y cuáles son los resultados de cada una de estas reuniones, o si realmente existen reuniones. Por esa razón es que dentro del diálogo que se ha generado es que el nuevo gobierno tenga que discutir si continuamos o no siendo parte de este organismo. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, analizamos en detalle de qué va todo esto del Parlacén y también conocemos más acerca del temor de que algunos actuales funcionarios se integren a la nueva nómina del Parlamento Centroamericano y evadan así la justicia en caso de tener alguna actividad reñida con la ley. Una pausa, volvemos en breve. Oiga, yo bien a gusto, bien contento, feliz. Bueno, de hecho aquí todos estamos contentos. ¿Sabe por qué razón? Porque usted ha tomado la mejor decisión, continuar en sintonía de esta buena programación de EDN TV y por supuesto por estar viendo el mejor programa de la televisión nacional, EDN TV. Oiga, ya le decía en el bloque anterior todo este tema del Parlacén, le explicaba un poco de qué iba, cómo funcionaba, quiénes lo integran y también hablábamos acerca de la posibilidad de que el presidente, bueno, no la posibilidad, del hecho, porque él ya lo anunció, de que el señor Juan Orlando Hernández, luego de entregar la banda presidencial, venga y se integre de manera directa al Parlamento Centroamericano. Muchos tienen miedo de que, y digo sí, miedo, de que si el señor Juan Orlando Hernández tiene algún pendiente con la ley, cosa que no afirmamos, y eso dejamos claro, no afirmamos nada de eso, pero creen que si ocupe este cargo, pues podría haber un bloqueo de la ley y no enfrentar la justicia. Básicamente de eso hablamos en el bloque anterior, y para poder ampliar la idea y también conocer más el sentir y pensar de la ciudadanía y también cuál es la respuesta que se le puede presentar a esta inquietud, se encuentra con nosotros el exdiputado, analista político, el ingeniero Aníbal Calix, a quien agradecemos la cordialidad de atender nuestra invitación en esta noche. Exdiputado, ¿qué tal? Un gusto saludarle, bienvenido. No, el gusto es mío, Lester, y de saludarte a ti y de saludar también a todos los televidentes de EDN TV. Y bueno, y tratar de dar un poquito de claridad a esta situación y también obviamente transmitir ese sentimiento de necesidad de justicia que tiene la ciudadanía. Así es. Bueno, ya lo mencionaba usted, la necesidad de justicia. Aquí no podemos afirmar de que exista algún pendiente con la ley por parte del señor Juan Orlando Hernández y esto va a quedar únicamente por parte de la justicia nacional o extranjera. Eso lo tenemos clarísimo. Pero sí existe un temor a nivel público de que en caso de que se presente alguna acusación formal en contra del actual mandatario hondureño, este puede evadir la justicia por ocupar un cargo dentro del Parlamento Centroamericano. Existen algunos otros registros de países como Guatemala. En el caso del señor Jimmy Morales, dejó la banda presidencial, se refugió en el Parlamento Centroamericano. No hay que acudir de manera presencial, entonces pueden ocultarse o estar en diferentes sitios y que nadie conozca su ubicación puntual y así no enfrentar la justicia. ¿Qué puede ocurrir en este panorama actual, ya abandonando un poco la pandemia, para el señor Juan Orlando Hernández una vez que se integre al Parlamento Centroamericano? Bueno, yo creo que aquí primero
dar la razón a la ciudadanía en el sentido de que no podemos negar nosotros que desafortunadamente Centroamérica, sus gobernantes y la legislación se ha utilizado en diferentes niveles para crear impunidad. Y el máximo nivel que realmente ha creado impunidad ha sido el Parlacén, donde los presidentes por ley se integran una vez que salen de la silla presidencial de cada uno de sus países al Parlacén. Y la ciudadanía definitivamente y los gobiernos deben de empezar a evaluar cuál es los resultados que estamos teniendo nosotros de ese Parlacén, qué es lo que nos está obteniendo como productos y si al final no tenemos que eliminar nuestra participación en estos órganos si no le traen ningún fruto, y más allá si estamos creando algún sentido de impunidad para los expresidentes. Yo considero que tanto los expresidentes como cualquier otro ciudadano debe de en todo momento estar sujeto a la ley y a lo que la ley demanda. Así que no podemos nosotros bajo ninguna circunstancia estar creando esta legislación que le brinde cierta impunidad. Considero que también, porque no podemos tampoco desconocer lo que ha sucedido en los últimos 10 años, hay posibilidades de acusaciones por todos los casos de corrupción gubernamental que desafortunadamente el país ha sido víctima. Entonces hay un nivel de acusación a lo nacional, pero también hay un nivel internacional al cual en algún momento el presidente también, Hernández, en este momento en funciones, pero cuando salga va a tener que enfrentar también algunas acusaciones internacionales, porque no podemos desconocer que su hermano está preso de por vida en una cárcel norteamericana. Entonces, de una u otra manera va a haber un arrastre y van a haber preguntas que va a tener que contestar él al salir de su gobierno. Bueno, y retomando el tema del Parlamento Centroamericano, el récord que se tiene también, muchas de las personas que han llegado a ocupar un espacio dentro de esta fuerza política centroamericana han llegado ahí únicamente para hacer un lobby empresarial a nivel personal, porque no se ha movido una agenda política en beneficio de la región, y algunos otros han aprovechado únicamente el pasaporte diplomático para circular con fuertes cantidades de dinero por la región centroamericana. Incluso tenemos algunos diputados del Parlacén que han sido encontrados con fuerte cantidad de droga, y esto luego los ha llevado también a enfrentar la justicia, y justamente han utilizado las placas del Parlacén, los documentos del Parlacén, para que nadie los detenga, nadie les pregunte y puedan circular con libertad por todo el territorio centroamericano. ¿Qué provecho le podemos sacar al Parlacén si es que decidimos continuar en él? Y de lo contrario, ¿a qué otro organismo podríamos pertenecer para poder cumplir el fin que se tenía con el Parlacén? No, definitivamente que ese es un tema que tiene que traerse a la palestra pública. Usted tocó ahí un concepto o algo muy importante que debemos nosotros evaluar, y cuál es la agenda del Parlacén, cuáles son los resultados que se están dando anualmente de parte de ellos. El sistema de integración económica centroamericano definitivamente que es una necesidad, es algo importante para la región plantearse en el sector económico como bloque, porque obviamente trae ventajas competitivas para la misma región, pero dentro de todo este sistema integracionista tenemos que evaluar el Parlacén. ¿Qué tanta necesidad existe? Definitivamente que en mi opinión hasta el momento no justifica las erogaciones que se hacen, y ni bajo ninguna circunstancia justifica que puedan tener impunidad los participantes en el mismo. Lo que usted menciona es una prueba fehaciente de para lo que ha servido anteriormente el Parlacén. Así que yo espero que el próximo Congreso Nacional junto con el Poder Ejecutivo puedan tener una discusión seria al respecto de cuáles son los resultados del Parlacén, porque desafortunadamente
si nosotros vemos la lista de personas que están llegando al Parlacén y quienes han sido los candidatos, deja mucho que desear. Ninguno de ellos, en mi opinión, hasta el momento lo que he visto, me llena de orgullo poder decir que es un representante de nuestro país ante la región centroamericana. Muchos de ellos acusados, algunos hasta de narcotráfico y de problemas de corrupción, la mayoría. Entonces, de manera ciudadana o a la vista ciudadana, lo único que está sirviendo eso es para poder crear un órgano más que cree impunidad en algunas de estas personas. Sí, terrible. De hecho, lo mencionaba usted, muchas de las personas que van a ocuparon cargos de elección popular antes. Algunos estuvieron muy cerca del presidente de la República, ocuparon incluso puestos dentro de gobiernos locales. Utilizaron millones y millones en proyectos que ni siquiera comenzaron a funcionar, pero sí fueron inaugurados. Entonces, son todo este tipo de situaciones que a uno lo ponen a pensar, ¿vale la pena de que estemos dentro del Parlacén? Y también, ¿qué pasa también con la justicia hondureña? Porque el pertenecer al Parlacén o el ocupar un cargo de elección popular no tendría por qué blindarlos de enfrentar la justicia a cualquier nivel, a nivel de gobiernos locales, centrales o en cualquier otro de los poderes del Estado, ya sea el poder legislativo, el poder judicial. Si es funcionario público, cometió un error, participó de actividades ilícitas, lo ideal es que la justicia nacional actúe de inmediato y se pueda esclarecer el caso para poder decir si existe o no culpabilidad de la persona señalada, ¿no cree? Totalmente, totalmente. Y eso es algo que el próximo Congreso Nacional tiene que verificar. Tenemos que revisar también el marco legislativo de nuestro país, si realmente a ellos lo blinda de algunas de estas acusaciones para cuando ellos fueron funcionarios, y de igual manera, si en algún caso se determina que sí les está brindando una impunidad, el Congreso Nacional definitivamente que tiene que actuar para quitar esa aura de impunidad con que ellos están funcionando. Y más allá de eso, hay una parte también que el próximo Congreso tiene que evaluar y en mi opinión tiene que derogar, es ese artículo que reformaron y que hablaron de cuando existe una renuncia en un cargo para funcionario público o en un cargo de elección popular, que el partido político puede hacer la sustitución, porque exactamente esa es la herramienta que están utilizando en este momento para colocar ese montón de personas en el Parlacén. Y vimos el caso del expresidente del Congreso Nacional, del exalcalde de Tegucigalpa también, que el partido es el que hizo la sustitución y entonces ahora los están colocando. Lo único que hacen artículos como eso es quitarle el poder que tiene la elección popular, o es robarle la legitimidad que da el voto de cada ciudadano. Entonces, en el Congreso Nacional no podemos seguir actuando de esa manera. Así es, esperemos que se genere ese cambio tan anhelado por los hondureños y que aquellos que están aprovechándose de estas coyunturas para cometer delitos puedan ser también sancionados. Muchísimas gracias, don Aníbal, por atendernos, por las ideas compartidas y también por el análisis. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y es siempre un gusto, Lester. Excelente. Bueno, ahí estaba la conversación en relación a esto. ¿Qué va a ocurrir una vez que el señor presidente de la República llegue al Parlamento Centroamericano? Pero el diálogo va más allá. No solo el presidente Juan Orlando Hernández, sino también aquellos otros funcionarios que tuvieron un espacio dentro del actual gobierno y que tienen o que podrían llegar a tener pendientes con la ley. ¿Será que el Parlamento Centroamericano les va a blindar de enfrentar la justicia? ¿Y qué hacer para que la justicia no sea reactiva, sino preventiva? Ahí se lo dejamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros este viernes. Recuerde, regresamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Tengan ustedes una feliz noche, un bonito fin de semana. Bendiciones.